Aquí estamos. ¿Ustedes están? ¿Están todos? Bien, buenas. Exacto, muy bien. Perfecto. Buenas tardes, aquí estamos. Bueno, querida gente, yo les dejé grabada lo de paratiroides, está, que según las instrucciones de la doctora Alejandra Leñarás, porque habíamos terminado, o por lo menos creo que terminé con la parte, pero bueno, si falta algo o algo no se entiende de la parte de cualquiera de los dos, el martes próximo me lo dicen, ¿sí? Lo pueden decir hoy también si tienen alguna duda, ¿sí? Recuerden que entonces, hoy vamos a ver la fisiopatología, digamos, del hipotálamo y la hipófisis, y después vamos a ver tiroides y glándulas suprarrenales. Hoy vamos a ver tiroides también, y el martes próximo, que sería la última clase, tenemos glándulas suprarrenales y después dejamos el espacio para los que quieran en el chat directamente, así el que no necesita se libera, pero los que quieran hacer consultas sobre estas 3 clases o de las distintas actividades y casos clínicos que vamos teniendo. Así que bueno, la vez pasada, el martes, digamos, con un poco de problemas de conexión, vimos como casi hasta el final la parte de, no sé hasta dónde quedó grabado en realidad, porque no lo escuché, pero ustedes después pueden mirar y preguntar entonces lo que necesiten. De la parte de páncreas endocrino, y después entonces les dejé grabado lo de paratiroides. Tengan en cuenta de que todas esas charlitas están solo una semana, ¿no? Hay 7 días, no quedan in eternum, así que sería bueno que pudieran escucharlas. Total, para escucharlas tampoco es que tienen que estar, se las pueden escuchar mientras viajan en un colectivo. Bueno, en realidad el problema es que no tienen datos y por ahí no tienen wifi ahí, así que por ahí les come todos los datos en medio garrón. Pero recuerden que no es que dentro de 10 días puedo mirar qué se dijo de estos temas, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Antes era más tiempo, pero parece que, no sé, debe haber demasiadas, yo creo que debe haber demasiadas conferencias estas online y entonces se ha saturado el sistema. Bueno, entonces, vamos a mirar, lo que no vemos es la parte de fisiopatología de gónadas, que no entra dentro del programa, ¿tá? O sea, el eje hipotalámico hipofisario es ver hipotálamo, hipófisis y tiroides y corteza suprarrenal, aunque vemos toda la glándula, ¿no? Bien, entonces vamos a mirar un poquitito esta hipófisis. Ustedes saben que tiene 2 partes, una de tejido epitelial glandular, que es la que se llama adenohipófisis o hipófisis anterior. La hipófisis también se llama pituitaria. Y por lo tanto las variantes patológicas se llamarán hiperplasias, adenomas y carcinomas. La adenohipófisis está regulada en forma directa por núcleos neuronales del hipotálamo, y la neurohipófisis está formada, digamos, por las terminaciones nerviosas o sea, los axones, digamos, de cuerpos neuronales que se encuentran también en núcleos del hipotálamo. Acá tenemos algo interesante, y es que no va a pasar con otras glándulas, porque como esta está, fíjense, ¿no? Yo tengo, aquí vamos a poner acá. ¿Está? Yo tengo acá esto que es el hueso esfenoides, ¿sí? O sea que la hipófisis está anclada en un lugar, encerrada dentro de una cavidad de un hueso. Entonces imagínense que
existe la posibilidad de que haya adenomas o hiperplasias que se agrandan mucho y que salen de esta cavidad. ¿tá? Y si salen de esta cavidad, el problema que hay es que van a empezar o pueden comprimir otros centros nerviosos del cerebro, y esto que está acá es el quiasma óptico, ¿sí? El quiasma óptico, cuando se presiona el quiasma óptico, lo que ocurre es que la persona deja de tener visión lateral, es como que solo puede mirar para el frente. Eso se llama hemianopsia bitemporal, o sea, no ve por la parte temporal, mira, es como los caballos, ¿no? Siempre todo para adelante. ¿Sí? Y también si se sigue agrandando, que hay un adenoma invasivo, digamos, como se llama, puede, como el cráneo evidentemente hace, hay una cavidad que condiciona, que no se puede expandir mucho si hay algo que aumenta el tamaño, entonces se puede empezar a presionar centros nerviosos y puede aumentar la presión intracraneal, haber cefaleas, migrañas, etc. ¿Sí? Esto es lo que se conoce también, por supuesto lo tienen ahí después escrito, como efecto de masa local, o sea, cuando algunos de estos adenomas, sobre todo si son silentes o no funcionales y solamente crecen en tamaño y sobrepasan esa cavidad que alguien le puso el nombre de silla turca, entonces esa formación, ese adenoma va a empezar a comprimir el quiasma óptico y también puede seguir comprimiendo otros centros nerviosos. ¿Sí? Entonces esto, fíjense, yo puedo tener un problema en un macroadenoma no funcional o silente, o sea, donde de alguna manera no hay un exceso de producción de una hormona en particular, puedo tener sintomatología porque en realidad está haciendo un efecto de masas, está comprimiendo centros nerviosos y está comprimiendo también acá el quiasma óptico. Esto no ocurre en otro tipo de glándulas porque no están dentro de cavidades definidas y donde si sobrepaso esa cavidad, como hay hueso, termino comprimiendo. Acá puede haber problemas no solo endocrinológicos, sino que puede no haber problemas endocrinológicos y sí haber problemas de tipo neurológico, pero por estas compresiones o oftalmológicos también, por estas compresiones que se hacen del quiasma óptico y de otros centros del hipotalámico. ¿Sí? Bien, ustedes tienen acá está la conexión acá están los núcleos hipotalámicos con las neuronas que van a liberar neurohormonas en la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿sí? Las dos, como son hormonas secretadas por neuronas, se llaman neurohormonas también, son la oxitocina y la hormona antidiurética o vasopresina o ADH para los amigos, escrito en inglés, ¿no? Pero se escribe normalmente así, hormona antidiurética. De las cuales en realidad la oxitocina no se conocen en realidad problemas de fisiopatológicos y por lo tanto, o que sean de importancia, por lo tanto, pónganse contentos que esa no la vamos a ver. Sí vamos a ver la fisiopatología de la hormona antidiurética, y acá vamos a ver la otra diabetes, ¿sí? La diabetes insípida. Y el hipotálamo se relaciona, acá está en el organismo nosotros tenemos 3 sistemas porta, ¿sí? Tenemos el sistema porta hepático, el sistema porta renal
y este es el sistema hipotalámico hipofisario. Entonces, de estos núcleos que son distintos, son núcleos hipotalámicos distintos, de los que van hacia la neurohipófisis, estos entonces van a secretar sustancias que liberan o promueven la liberación de hormonas de la adenohipófisis, ¿sí? Bien, entonces, de la hipófisis posterior o neurohipófisis tenemos estas dos hormonas que ya las vamos a mirar. En realidad dijimos que la oxitocina no nos metemos con la oxitocina, sí vamos a ver la hormona antidiurética. Y fíjense, hipófisis anterior. Y en la hipófisis anterior tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cosas distintas, ¿sí? Ustedes me dicen si voy bien, si voy rápido, si mejor me callo, qué sé yo. No, eso no lo diga, que queda feo. ¿Estamos bien? ¿Están? Sí, bien, ok. Porque yo siempre siento que estoy hablando con la computadora, entonces es como que tengo un problemita. Bien, entonces, fíjense, ahora, dentro de la adenofófisis vamos a tener la secreción de hormona de crecimiento, de ACTH, de TSH, de gonadotrofinas y de prolactina. Pero esto que está casi puesto así es porque en realidad va a haber 5 tipos distintos de células. ¿Está? Va a haber somatotropos que van a secretar hormona de crecimiento, va a haber lactotropos que secretan prolactina, va a haber corticotropos que secretan ACTH, gonadotropos que secretan hormona folículo estimulante y luteinizante, y tirotropos que secretan hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? ¿Está? O sea, son celulitas distintas, por lo tanto acá los adenomas, no es que va a haber, no es que cada célula, a ver, si hay una adenoma hipersecretor, me va a secretar todo al mismo tiempo, no. ¿Sí? Yo puedo tener un adenoma hipersecreción de TSH, de ACTH, de prolactina, de hormona de crecimiento, ¿sí? Porque son células distintas. Células distintas que están en porcentajes distintos. Las que más hay son los somatotropos que van a dar la hormona de crecimiento y que pueden reconocerse con distintas coloraciones. Después tienen una coloracioncita. Ahí está, ¿ven? Acá está, esta es la adenohipófisis y acá me dicen, bueno, acá estamos teniendo con inmunotición, con inmunistoquímica, la hormona de crecimiento humana. O sea que estos que están acá teñidos son los somatotropos. Y entonces ahí yo puedo teñir eso, entonces veo, no, hay un montón de celulitas, o sea, y si hago otra tinción para otra de las hormonas, voy a ver que no son las mismas celulitas, ¿sí? ¿Está? Por lo tanto, por ahí es un poco más denso esta parte, porque en realidad tengo que ir viendo adenoma por adenoma de cada una de las celulitas, o fisiopatología de cada una de ellas, ¿sí? Bien. Entonces, la hormona estimulante de la tiroides, la S es de estimulante, ¿no? ¿Ya? O tirotrofina. Tengan en cuenta que las trofinas, además de estimular la producción de otras hormonas, también estimulan el mantenimiento y el desarrollo de esa otra hormona del eje, ¿sí? Eso es importante, porque si yo no tengo trofina, no se mantiene la otra glándula, ¿sí? ¿Está? Por eso se llaman trofinas, se necesitan como factor de crecimiento también, factor de alimento. Las células para sobrevivir necesitan también señales positivas, ¿sí? Y eso es lo que hacen también estas trofinas. Está la tirotrofina, va a ser estimulada por la hormona liberadora. El R es de releasing, ¿no? Hormona liberadora de tirotrofina que se fabrica y se secreta en el hipotálamo, ¿no? O sea, sería una neurohormona, si quieren, que vaya al sistema porta hipotalámico hipofisario.
¿Está? Acá tenemos la regulación del eje, o sea, cuando la TSH va a la tiroides y se secretan hormonas tiroides, el nivel de hormona tiroidea va a regular la cantidad de TSH y la cantidad de TRH que se tiene que seguir fabricando, ¿sí? O sea que mis tirotropos tienen receptores para hormonas tiroideas y mis neuronas productoras de TRH también, ¿sí? Cuando uno dice que un mensajero actúa a determinado nivel regulando algo, quiere decir que en esa celulita, a esa célula blanca donde va a actuar, hay receptores para esa hormona, ¿sí? O para ese mensajero químico. La prolactina, que va a ser secretada por los lactotropos, en realidad tiene una regulación negativa, ¿sí? Hay un factor inhibitorio de la prolactina, y esa es la dopamina, ¿sí? La dopamina, por eso que después, bueno, ahora vamos a ver qué pasa con un prolactina, ¿sí? La hormona liberadora de corticotrofina va a estimular a los corticotropos a la secreción de ACTH, de hormona adrenocorticotrofina, ¿no? Las glándulas suprarrenales también se llaman adrenales, ¿sí? Los somatotropos tienen doble regulación, ¿tá? Tienen regulación positiva por la hormona liberadora de hormona de crecimiento, esto es growth, ¿no? Growth hormone, hormona de crecimiento. Y está la somatostatina que va a inhibir, la somatostatina se fabrica en los islotes de Langerhans, ¿sí? Y después tenemos la hormona liberadora, siempre tenemos R de release, de gonadotrofinas que me van a dar las dos gonadotrofinas, folículo estimulante y luteinizante, ¿sí? Bien, entonces acá lo que tenemos es que vamos a tener cada celulita es una cosa distinta, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de trastornos hipofisarios? Dijimos que de la adenohipófisis, ¿no? La pituitaria también es el otro de los nombres que se llama a la adenohipófisis, ¿sí? Y ahí tengo una secreción excesiva, ¿sí? A ver, hiperpituitarismo. ¿Está? Como siempre, tengo una glándula de tejido epitelial glandular, puedo tener hiperplasias, adenomas y carcinomas, y los adenomas en general siempre son más frecuentes, y puedo tener secreción ectópica, recuerden, creo que lo dije, lo de ectópico quiere decir cuando, ustedes si no dije algo me dicen, porque en realidad ya esta es la tercera vez que doy esta clase, entonces no sé si lo dije, si ya dije algo en otras, bueno, se me confunde un poquito la cuestión. Bien, o sea, existen, ¿tá? Cuando dice secreción de hormonas por tumores no hipofisarios, ¿sí? Eso se llama secreción ectópica, ¿está? ¿Qué quiere decir esto? A ver, todas las células tienen la misma información genética de nuestro organismo, ¿sí? Algunas van a estar, algunas, vamos, los genes en realidad están activos de acuerdo a la especialización que se haga de esas células, ¿sí? Pero lo que uno tiene en algunas células tumorales, como esas células se multiplican rápidamente, van acumulando mutaciones y en algunas de ellas puede acumularse alguna mutación que lo que termine haciendo sea que un gen que debería estar reprimido se active, ¿sí? O sea, es como que me digan, bueno, a ver, la insulina, ¿ya? No es que el gen de la insulina existe solamente en la célula beta del páncreas, ahí está activo. Nos encantaría por ahí poder activarlo en otro lado, todavía no sabemos cómo, ¿no? Pero está síntesis ectópica que algún tumor llegue a fabricar, en este caso,
alguna de estas hormonas de la adenohipófisis, ¿sí? También puede haber ciertos trastornos hipotalámicos que producen en realidad un exceso de producción, ¿tá?, de las hormonas liberadoras, ¿tá?, o que falte la inhibición, por ejemplo, por dopamina. ¿Está? Ahora, fíjense que lo que dice de síntomas, y el síntoma va a depender de cuál se trate, ¿no? O sea, si yo tengo un prolactinoma, un adenoma hipersecretor de prolactina, y bueno, los síntomas no son los mismos, ¿tá?, de que si hay un adenoma del tirotropo secretor de TSH. ¿Tá? Porque dijimos que cada hormona es fabricada por celulitas distintas. El hipo, o sea, la deficiencia de la hormona, puede tener que ver con, en realidad, alguna destrucción, algún proceso destructivo, que puede ser por lesiones químicas, algún proceso de cirugía, de radiación, reacciones inflamatorias o adenomas hipofisarios, pero que se llaman no funcionales, ¿sí? O sea que dejan de fabricar la hormona. Dentro de las manifestaciones clínicas, fíjense lo que tenemos, fíjense lo que tenemos acá, el efecto de masa local. ¿Está? O sea, mi masa, mi adenoma ha salido de esa famosa silla turca y empieza a comprimir, por ejemplo, por anomalías radiológicas de silla turca, compresión del quiasma óptico, y esto me daba la hemianopsia bitemporal, y en realidad si yo tengo cualquier masa intracraneal expansiva, puede producir, por esta misma compresión, porque tenemos los huesos del cráneo arriba, puede producir, como les decía, presión intracraneal, cefaleas, náuseas, vómitos, depende de los centros que va tocando, ¿sí? Puede haber también una hemorragia interna dentro de, estábamos en manifestaciones clínicas, pero esa es aguda, o sea, es incompatible con la vida, ¿sí? Bien, entonces, en términos generales, los adenomas hipofisarios pueden ser funcionales o silentes o no funcionales, ¿sí? Se van a clasificar de acuerdo a la hormona que se esté fabricando. Evidentemente son muy poco frecuentes, como tiene la I, 10% de las neoplasias craneales, en general en los 30 y 50 años, y también pueden formar parte, hay algunas personas que tienen neoplasias endócrinas múltiples, ¿sí? O sea, hay adenomas no solamente en hipófisis, sino también en otras glándulas. Es un síndrome un poquito más complejo que también existe. Por eso dice forma aislada o dentro de neoplasias endócrinas múltiples. Bien, de acuerdo al tamaño también, ¿no? Podía haber micro y macro, y si es macro, puede quedar, el problema es si queda delimitado en la silla turca o empieza a expandirse, ¿sí? Más o menos el 30% no se encuentran encapsulados y dentro de la silla turca, sino que la infiltran, ¿tá? Y estos se llaman adenomas invasivos. Cuando veo esto, en realidad lo que veo es una cuestión histológica mucho más uniforme y, como dice ahí, sin reticulina. Fíjese, esto es fíjense, esto es un adenoma, evidentemente silente, está de alguien que ya se murió. Los adenomas no funcionales tienden a ser de mayor tamaño, ¿sí? Que los que van a secretar una hormona en particular. ¿Está? O sea, fíjense acá que en realidad el problema tiene que ver con todo esto que va comprimiendo acá. ¿Sí? Bien, esto es lo que les decía, cuando uno ve, hay todas las células igualitas, hay un monomorfismo de las células, cosa que no se encuentra en la adenopófisis normal,
ausencia de ese entramado de reticulina que se veía antes. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para mirar esto? ¿Cuáles son herramientas de diagnóstico? Bueno, evidentemente, si se secreta una hormona la puedo medir, puedo ver si hay cambios en una hormona en particular, pero también puede haber estos problemas neurológicos y oftalmológicos, ¿sí? Cuando se comprime el quiasma óptico o cuando directamente, como recién, empiezan a comprimirse otros centros, ¿sí? Y bueno, después también se pueden hacer imágenes, diagnóstico por imágenes, ¿sí? La evolución clínica depende si si se puede contrarrestar una hormona en particular o agregarla si no se está haciendo, ¿tá? O si no funciona. Tengan en cuenta que cuando estamos en la parte de mensajeros químicos siempre teníamos esto de que el problema puede estar en la hormona o en el mensajero, porque se fabrica más o porque se fabrica menos, pero también puedo tener problemas en la recepción del mensaje y en la o en la traducción de señales hacia el interior de esa célula que recibe el mensaje. ¿Ya? Entonces yo puedo tener problemas endocrinos y también este efecto de masa, ¿sí? Bien, entonces básicamente dentro de los más frecuentes está hasta el prolactinoma. Se diagnostica más fácilmente en mujeres que en hombres. Y acá lo que tenemos es una hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia tiene que ver con amenorrea, disminución de la libido y esterilidad o hipogonadismo, porque va a disminuir la secreción de hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Sí? Tengan en cuenta que esa disminución, ese hipogonadismo, como dijimos antes, las trofinas tienen que ver también con el desarrollo de la glándula en la cual finaliza este eje hipotalámico hipofisario, ¿sí? No solamente activa la producción de una determinada hormona, ¿sí? Galactorrea, ¿tá? Bueno, acné y sutismo, en realidad más que nada en hombres, por aumento de la secreción adrenal de andrógenos, ¿no? Y fíjense, acá dice, bueno, puede hacerse un tratamiento quirúrgico o agonistas dopaminérgicos. ¿Qué quiere decir esto? Mi prolactina o la secreción de prolactina era inhibida por la dopamina. Como acá tengo mucho secreción de prolactina, una de las cosas que se hace es darle algo que haga similar a la dopamina. ¿Tá? Ahí dice bromocristina, se usa también cabergolina, ¿sí? Pero la idea es que tengan idea de por qué ocurre esto, ¿sí? O sea, la dopamina inhibía la secreción de prolactina, como acá hay una hipersecreción, lo que hago es agregarle alguna molécula que tenga el mismo efecto que la dopamina cuando se une a su receptor. Eso es ser un agonista dopaminérgico. Bien. Adenomas productores o hiperproductores de hormona de crecimiento. ¿Sí? Están por es el segundo tipo de adenoma hipofisario más frecuente. ¿Y qué tenemos acá? Yo tengo una hipersecreción de somatotrofina. La somatotrofina tiene unos blancos de acción mucho más variaditos, ¿sí? Hay muchas células del organismo que van a tener que ver y van a tener receptores para esta somatotrofina. ¿Ya? Cuando hay un exceso de somatotrofina, antes del cierre de la epífisis de los huesos, entonces voy a tener gigantismo,
¿sí? Si yo tengo, después del cierre de los huesos, ahí está, este es el gigantismo, acá está largo, y acá está, bueno, Shrek no es acromegálico exactamente porque es una caricatura, ¿no? Pero este sería una acromegalia, ¿sí? Tiene huesos muchos más anchos, ¿sí? Extremidades, huesos de la cara, del tórax, ¿sí? Y fíjense, ¿qué tenemos acá? Hay un exceso de hormona de crecimiento, ¿tá? Y entonces fíjense lo que aparece acá, diabetes mellitus. ¿Tá? Cuando vimos diabetes el martes, dijimos que la diabetes mellitus nosotros íbamos a ver la de tipo 1 y de tipo 2, pero que podía haber otras causas secundarias, causas que no tienen que ver con problemas en las células beta del páncreas, ¿sí? Sino está en otras hormonas que tienen que ver con la hiperglucemia, porque acá para el crecimiento yo necesito catabolizar parte de esta caja de ahorro de glucógeno que tiene el hígado, ¿sí? Y de ahí, o sea, de ese hígado, bueno, es el único órgano que se usa para eso, ¿no? Por eso que mi hormona de crecimiento va a ser hiperglucemiante o diabetógena. Este crecimiento también un poco más descontrolado a nivel de hueso genera también osteoporosis porque no se llega a calcificar, a formar bien la matriz ósea, va a producir también hipertensión y debilidad muscular. ¿Está? ¿Qué tenemos acá? Fíjense. ¿Está? Puede haber tratamiento quirúrgico. Existen, fíjense acá, análogos de la somatostatina. ¿Qué hacía la somatostatina? Era fabricada por las células, en realidad células delta de la islote de Langerhans, y iba a inhibir la secreción de hormona de crecimiento por el somatotropo. O, fíjense, antagonistas del receptor de hormona de crecimiento, ¿sí? O sea, yo puedo inhibir la secreción de hormona de crecimiento o bloquear la unión de la hormona de crecimiento a su receptor, ¿sí? ¿Qué pasa con los corticotropos, con el exceso de estos corticotropos? ¿Está? El exceso de producción de CTH. ¿Está? Los adenomas de células corticotropos pueden ser silentes y pueden, si no, generar hipercortisolismo. ¿Está? O sea, el exceso de CTH. ¿Está? En el adenoma tengan en cuenta de que mis células se volvieron medio autónomas. ¿Está? En el adenoma no hay regulación, es como que perdieron la regulación por el eje, ¿sí? O sea, ¿por qué puede haber hipercortisolismo? Porque el cortisol aumentó y cuando va al corticotropo, el corticotropo ¿ya? Se ríe de que llegó el cortisol y sigue fabricando CTH, ¿sí? Se entiende eso, ¿no? Entonces, este hipercortisolismo recibe el nombre en realidad de síndrome de Cushing, ¿sí? Cuando la falla es a nivel de la hipófisis anterior, del corticotropo, y lo que ocurre es una hipersecreción de CTH, se llama enfermedad de Cushing porque es el que describió esto, ¿sí? El hipercortisolismo o el síndrome de Cushing hoy en día incluye a distintos hipercortisolismos que pueden tener distintas etiologías. Una de ellas es la hipersecreción autónoma, si quieren, de ACTH por los corticotropos. ¿Sí? La próxima lo vemos más, pero si yo tengo un exceso de cortisol,
Por eso también, ¿no? Este síndrome de Cushing, el cortisol, más o menos como la hormona de crecimiento y como las hormonas tiroides, tienen un montón de blancos reactivos, de células donde tienen receptores, y por eso también, ¿no? Como de alguna manera tiene tanto efecto adverso sistémico, porque tienen efectos sobre distintos metabolismos y desarrollos, y etcétera. Por eso que hoy en día, en realidad, los corticoides como medicamentos, desde el punto de vista sistémico, se intentan usar solo lo justo y necesario, ¿sí? Que incluyan, por ejemplo, para evitar el rechazo a los injertos, ¿sí? El rechazo es una respuesta inmune, ¿no? Frente a un aloinjerto, o se puede usar también en algunas enfermedades autoinmunitarias, ¿sí? Pero siempre se trata de poder hacer algún combo con algún otro tipo de medicación, de manera de poder disminuir la ingesta de corticoides orales. En realidad es una cuestión de dosis también, ¿no? De dosis y de tiempo, de administración. Hoy en día los corticoides que se usan para la parte asmática se usan inhalatorios, ¿sí? Entonces eso ya no tiene, otros usan tópicos, ¿sí? Ellos ya no tienen el mismo efecto sistémico que el corticoide por vía oral. Pero convengamos que como medicamento también ha salvado unas cuantas vidas. Bien, entonces, este hipercortisolismo, fíjense, también va a ser hiperglucemiante. El cortisol parte de lo que quiere es tener glucosa disponible en el torrente sanguíneo para las distintas funciones que haya que hacer, y por supuesto eso se hace a nivel hepático, por lo tanto también va a ser diabetógeno este hipercortisolismo, va a ser hiperglucemiante. ¿Ya? Dentro de las cosas que va a ocurrir, vamos a tener también lo que se llama, va a haber lipólisis periférica y lipogénesis central, ¿ya? Por eso esta cara que dicen de luna llena, hay o sea, puede llegar a ver como una joroba de búfalo también de grasa en la espalda, en la zona cervical. Hay un adelgazamiento de la piel, hay problemas también, hay osteoporosis, hay pequeñas petequias, y también hay retención de líquidos, hay edemas, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, esto que lo volvemos a ver la próxima como síndrome de Cushing en general, acá el exceso, ¿sí? El exceso de ACTH va a generar en realidad la enfermedad de Cushing, ¿sí? Y después tenemos también, fíjense, este síndrome de Nelson. Diremos que dice acá, dice adenoma grande, destructivo por extirpación de las glándulas suprarrenales en pacientes con Cushing, ¿sí? ¿Está? ¿Qué es esto? Fíjense, si no hay glándula suprarrenal, llega un momento en que siempre hay como una necesidad de ACTH, ¿sí? Y eso puede producir que se termine generando un adenoma de tamaño importante con una hipersecreción anómala y peligrosa de ACTH. Bien, de los gonadotropos no tenemos demasiadas cosas, así que bueno, está. Alguna vez
No hay síndromes específicos, los mencionamos, existen, pero nada más. Los tirotropos. Acá también una cosita interesante, ¿no? Adenoma tirotropo, ¿sí? O sea, secreta TSH, o sea que acá voy a tener, si lo miro como hipertiroidismo, ¿sí? Voy a tener un hipertiroidismo secundario, ¿sí? ¿Por qué secundario? Porque si yo hablo de hipertiroidismo, primario va a ser algún problema en la glándula tiroides. Si yo hablo de secundario, que el problema está en otro lado, ¿sí? Si el problema está, que ahora también lo vemos cuando vemos la otra, la tiroides, ¿sí? Si el problema está en otro lado, pero no que incide en la producción de hormonas tiroides, uno habla de hipertiroidismo secundario, ¿sí? Entonces acá tendríamos una producción autónoma de TSH no regulada por el eje, ¿sí? O sea, aumenta la T3 y la T4 y los tirotropos se ríen de eso porque no le dan bolilla, ¿sí? Esa es la idea de adenoma, ¿no? Bien, después tenemos algunos adenomas hipoficiarios no funcionantes, ¿sí? O silentes, ¿sí? Y en este caso, hormonalmente negativos, que es más o menos lo mismo, en este caso, si son macroadenomas, puede darse el efecto de masa local. ¿Ya? Existen algún carcinoma hipofisario, pero son altamente infrecuentes, ¿sí? Bien, pasamos al hipo, ¿sí? Insuficiencia adenohipofisaria. ¿Por qué se puede ver? Acá tenemos otra cosa interesante que ustedes ya vieron en esta materia, ¿no? O sea, nosotros es como que tenemos celulitas de más. Fíjense, para poder tener sintomatología y para ver que hay una insuficiencia adenohipofisaria, tengo que perder el 75% más del parénquima hipofisario. ¿Sí? Si no, todavía sigo siendo normal y no hay ningún tipo de sintomatología ni nada que me diga. Bien, siempre recuerden que lo que se mide o con lo que se ve siempre son estudios complementarios. Todo empieza con la clínica, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Bueno, existe siempre algo congénito por ahí algún tipo de malformación. Existen. Y si no, dice anomalías adquiridas. ¿Ah? ¿Qué puede ser? Adenomas hipofisarios no funcionantes. Necrosis isquémica. De alguna manera que la hipófisis dejó de estar por cirugía o por radiación, dejó de funcionar, digamos, estar activa. Y otros traumatismos, lesiones inflamatorias, neoplasias metastásticas, o sea, una metástasis de otro lado que vaya a afectar la hipófisis. Está dentro de esta insuficiencia adenohipofisaria, entonces, bueno, lo mismo que antes, ¿no? Las manifestaciones clínicas de que dependen van a depender de si la insuficiencia es en el lactotropo, en el corticotropo, en el somatotropo, en el tirotropo o en el gonadotropo. ¿Ah? Si la insuficiencia es de hormona, es el somatotropo, si insuficiencia de hormona de crecimiento, vamos a tener el enanismo hipofisario. Hoy en día ustedes saben que hay somatotrofina recombinante humana, ¿sí? La somatotrofina es una proteína o péptido, ¿sí? Una proteína pequeña, una cadena polipeptídica pequeña, y todo eso se ha podido hacer por técnicas de ingeniería genética. Hoy en día ese tipo de biotecnología está bastante desarrollado, ¿sí? Hoy ya para todo lo que es biotecnología, aparte tampoco se usan bichos, no se usan animalitos, se usan ya siempre líneas celulares, que pueden
son mucho más fácilmente manejables y aparte se pueden poner en grandes bioreactores y hacer lo que una quiera en el scale-up, como se llama, en la terminología farmacéutica industrial. Ahí salimos ya, cuando vamos ahí, todo es en inglés. Pero ya algunos ya estarán acostumbrados y si no se acostumbrarán si tienen que hacer esas cosas. Bien, gonadotrofina, ¿sí? Si tengo hiposecreción, amenorrea, infertilidad, pérdida del líbido, hombre, infertilidad y si en el antes teníamos el hirsutismo, acá vamos a tener al revés. ¿Sí? Fíjense, TSH y STH, hipotiroidismo, pero secundario, ¿sí? No es un hipotiroidismo que dependa de un problema de la tiroides, es un hipotiroidismo que depende de un problema en la adenopófisis. Y el hipoadrenalismo, también, si yo tengo, va a ser también secundario, pero acá hay algo muy interesante, ¿sí? Tengan en cuenta que estas trofinas también sirven para desarrollar las glándulas, ¿sí? ¿Está? Entonces, por eso que acá también, ¿no? Por eso la parte de infertilidad, ¿no? O sea, en realidad uno termina teniendo un hipogonadismo también. ¿Está? Acá no tenemos, con el somatotropo y con el lactotropo no tenemos eje hipotalámico hipofisario, sino tenemos, o sea, no tenemos una glándula, ¿tá? No hay eje hipotálamo, hipófisis, glándula, tenemos solamente con las gonadotrofinas, con la tirotrofina y con el STH, prolactina y hormona de crecimiento no. Van y actúan en determinadas celulitas, ¿sí? De distintos tejidos, pero no es que van a activar a otra glándula. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, en esas trofinas que van a activar a otra glándula, se necesitan para hacer un desarrollo normal de esa otra glándula. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Está? ¿Todavía están? Estamos, muy bien. Vamos bien, bien. Entonces, vamos a mirar los síndromes de la hipófisis posterior, ¿sí? O neurohipófisis. Entonces, estas neuronas hipotalámicas, ¿tá? De los núcleos hipotalámicos cuyos terminales axónicas terminan en la neurohipófisis, dijimos que fabricaban hormona antidiurética o vasopresina y oxitocina. Esta es la parte que más les gusta a ustedes, la síntesis y la versión anormal de oxitocina no se ha asociado con anomalías clínicas significativas, por lo tanto, vamos a dedicarnos a la hormona antidiurética. ¿Está? Bien. Fíjense, acá tenemos a la otra diabetes. ¿Por qué? Volvemos. Para el común de la gente, y evidentemente cuando la gente habla de que es diabético, no tiene diabetes insípida, tiene diabetes mellitus, ¿sí? Pero ustedes que se les ocurrió estudiar estas carreras, tienen que saber que, bueno, que en realidad diabetes tiene que ver con poliuria, ¿sí? Que la diabetes mellitus es la que tiene la hiperglucemia crónica, pero porque existe esta también, ¿sí? La diabetes insípida, en la diabetes insípida yo tengo problemas en la hormona antidiurética, ¿sí? Y de nuevo, si la hormona es antidiurética, quiere decir que va a inhibir la diuresis. Tiene que hacer retener líquido.
Por eso se llama vasopresina, aumentar la bulimia. ¿Dónde va a ir a actuar? Y sí, evidentemente, los túbulos renales. O sea, la idea es rescatar un poco del agua que se está yendo. Y acá tenemos otra cosita, que es, si rescato el agua que se está yendo, me dice, bueno, bárbaro. Los túbulos renales van a tener receptores para esta hormona antidiurética. ¿Cómo se rescata el agua? Bueno, ustedes saben que el agua sí, bárbaro, que podía pasar por ósmosis, y la ósmosis existe, sí, no hay ningún problema. Pero también existían las acuaporinas, ¿sí? Esta regulación que van a hacer la hormona antidiurética es por medio de las acuaporinas, ¿sí? Las acuaporinas eran proteínas, ¿tá? Como que canales para el agua, ¿sí? Poros para el agua, pero proteicos. ¿Tá? Entonces, en realidad, la unión de la hormona antidiurética al receptor, por una transducción de señales, termina abriendo los canales de agua y el agua que está yéndose por orina, o parte de ese agua, ingresa al organismo o vuelve al torrente circulatorio. ¿Ah? Regresa, más que ingresar, es regresa al torrente circulatorio. Pues se estaba yendo, se había filtrado y hay que reabsorber. Bien, pero como ustedes saben, los problemas en una hormona podían ser por la hormona en sí o por el receptor de la hormona. O sea, yo puedo tener diabetes insípida porque lo que esté fallando no sea la hormona antidiurética, sino el receptor de la hormona en esos túbulos renales, ¿sí? Entonces miremos eso. ¿Tá? Una deficiencia de ADH me da diabetes insípida. ¿Tá? Cuando el problema es en la secreción de hormona antidiurética, se llama diabetes insípida central. Cuando el problema es en la recepción, o sea, en los receptores, acá dice falta de respuesta de los túbulos renales a la hormona antidiurética, la llamo diabetes insípida nefrogénica. O sea, lamentablemente para cada cosa han puesto un nombre distinto, porque esto es lo mismo que decían, bueno, teníamos la diabetes insípida, la diabetes mellitus, insulino dependiente, y la otra era la resistente. La resistente, el problema estaba en el receptor, ¿sí? Bueno, acá en vez de ponerle en paratiroides, teníamos el pseudo paratiroidismo o pseudo hipoparatiroidismo. ¿Y eso cuál era? Y era el problema en el receptor para la hormona paratiroide. ¿Sí? Acá se va a llamar diabetes insípida central, cuando es el problema es por la producción de hormona antidiurética en el a partir de bueno, en realidad la neurohipófisis son esos, bueno, sí, la producción se hace en el hipotálamo, ¿no? O sea, en esos núcleos cuyos axones terminan en la neurohipófisis, ¿sí? Y nefrogénica va a ser esa diabetes insípida, donde voy a tener en realidad un problema, o lo que está fallando, o lo que no está funcionando bien, o no se expresa en las membranas de los túbulos renales una cantidad adecuada de receptores para hormona antidiurética. Entonces, estoy inhibiendo la antidiuresis, por lo tanto hay diuresis, ¿sí? Entonces, hay poliuria, o sea, hay diabetes. Entonces, si esto va a producir un aumento de la natremia, un aumento de la osmolaridad
y ustedes saben que cuando ocurre eso, en nuestros centros nerviosos que hacen que uno tenga sed, aparece la polidipsia. No con el, no viene del polio, ¿tá? Polidipsia. ¿Estamos? Y bueno, ¿y qué nos falta? Y bueno, nos falta simplemente ver al revés, hay un exceso. ¿Ah? Ahora, el exceso puede ser por algún trastorno a nivel hipotálamo o neurohipófisis, y de nuevo puede ser por alguna cuestión de secreción ectópica de hormona tiroidea, que también existe. ¿Sí? Se activó el gen para fabricar hormona antidiurética en una célula que no es estas células del hipotálamo que tienen que fabricar esta hormona. Entonces, si tengo un exceso de producción, ¿qué voy a tener? Al revés, tengo demasiada absorción de agua. Voy a tener hiponatremia. Y de nuevo, cuando yo tengo demasiada agua, empieza a salir de los vasos sanguíneos, y dentro de este salir y que se formen edemas, que no es que solamente se forman intracraneales, se forman en otros lados, pero lo más terrible es el edema intracraneal, porque ese mismo agua empieza a comprimir centros nerviosos, ¿sí? O sea, todo lo que es a nivel cráneo es el que molesta después, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Hay alguien que está escribiendo? Eduardo, estás escribiendo. Bien, después de eso tienen dos casitos clínicos. No, el exceso no, al revés. La secreción puede ser ectópica. A ver, el exceso puede darse por secreción de ADH ectópica en neoplasias malignas, en enfermedades neoplásicas del pulmón y por trastornos locales del hipotálamo o la neurohipófisis. ¿Sí? Siempre es esta, es la ectópica. ¿Está? Puede ser por problemas hipotalámicos de la neurohipófisis o ectópica. ¿Está? Y la ectópica normalmente viene de algún cáncer, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué de algún cáncer? Porque son estas células que llega un momento que empiezan a acumular tantas mutaciones, y bueno, y alguna de estas mutaciones ha desreprimido un gen. ¿Está? Entonces de repente empieza a fabricarse algo. Claro, sí, perfecto. De repente empieza a fabricarse algo que esa célula no tenía que fabricar. Bien. Entonces, tenemos ahí dos casitos clínicos para que ustedes vean. Y se los dejo después para ver a ustedes tranquilos. Vamos a ver la parte teórica y pasamos al otro tema. Bueno, déjenme hacer un intervalito. ¿Está? Y así son menos 20. ¿Está? Hacemos 15 minutitos. Menos 5, arrancamos con tiroides y después terminamos, ¿sí? Y les dejo las actividades, como les dije, me las consultan, pero mírenlas, no dejen de verlas, ¿sí? Las actividades, los casitos clínicos, no dejen de prestarle atención. Tengan en cuenta que si hay 3 clases, evidentemente temas de endocrino tienen que entrar, no es una unidad entera, no la descuiden, ¿sí? Yo sé que están cansados ya, ese tipo de cosas. Bueno, cortamos acá.